Gracias doy a Dios por este día martes. Y como siempre, bendecidos por Dios por este nuevo día. Un nuevo día para alabar, bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Y entender una cosa por sobre todas las cosas. Y es que es la gracia de Dios que nos da este nuevo día. Mis mejores anhelos, mis amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, que me están escuchando en este momento y viendo a través de la señal, que Dios los bendiga, que Dios los prospere, que Dios les guarde y les fortalezca. Mis oraciones siempre están con ustedes. Y les doy la bienvenida. En este día yo quiero meditar en un tema muy hermoso. El tema es la gracia de la salvación. Yo creo definitivamente que el hecho de saber acerca de la gracia de la salvación definitivamente nos hace tener una visión 2020. Sí, nos hace tener visión 2020, visión espiritual, a eso me estoy refiriendo, para poder ver claro y poder ver lejos definitivamente, ¿verdad? Así es que el propósito de este tema es entender a ciencia cierta, amados hermanos, que la salvación propiciada por Dios no es para haz. No, Señor. La salvación propiciada por Dios es hecho. Es decir, consumado es. Nosotros no tenemos que hacer nada para la gracia. La gracia es absolutamente gratis, ¿verdad? Y no es por obras, y ya vamos a hablar un poquito de eso para que nadie se gloríe. Entonces, bendecir a Dios, creyendo en su palabra, y así ser bendecidos por Él, y bendecir a los nuestros, amados hermanos. Y quiero tomar en cuenta en este día a unos versículos que son sumamente conocidos. Me refiero a Efesios capítulo 2, el versículo del 8 al 10. Son conocidísimos y habla precisamente de lo que yo estoy mencionando. Porque la gracia de Dios, por gracia de Dios, dice la palabra, sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Repito este versículo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y claramente dice el versículo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y entonces dice la palabra en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo les voy a pedir que inclinen su rostro para que oremos y meditemos en estos versículos. Señor y Dios, en el nombre de Jesucristo, una vez más te ruego tu bendición. Te ruego, Padre Santo, que nos bendigas. Te ruego, Padre Santo, que nos unjas y que la unción nos dé el entendimiento que necesitamos para poder salir adelante y para poder caminar por la fe. Gracias te doy, Señor, por este momento, y gracias te doy, Señor, porque es por tu palabra y por tu buena voluntad que estamos reunidos en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Al leer la palabra de Dios acerca de la salvación, no salgo de mi asombro. Y esa es la verdad, porque no salgo de mi asombro, ni salimos de nuestro asombro al ver la trascendencia del amor de Dios por la humanidad entera. Porque dice el versículo, por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, es algo que Dios mismo hace. Porque eso es lo que dice el versículo, y esto no es de vosotros, se refiere a la fe. La fe es dada por Dios, porque la fe es parte de Dios, porque es el que camina en la fe. No camina por lo que mira, sino por lo que no mira. Por la convicción de lo que existe.
Y Dios pone esa convicción en nuestra vida para que creamos en Él, porque somos creados precisamente a imagen y semejanza de Él. Y dice, no es de vosotros, sino es don de Dios. Eso dice claramente el versículo. Y dice una cosa que es bien importante y que contradice a todo lo que nosotros hemos pensado toda la vida, ¿verdad? Que nosotros somos merecedores, que tenemos que hacer, voy a poner una exageración, que hay que portarse bien, que hay que hacer, dar, ¿cómo se llama? Limosnas, hacer el bien, etcétera, 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 ¿verdad? Pareciera que eso es lo que nos hace a nosotros merecedores de la gracia de Dios y del reino de Dios. ¿Y por qué tenemos nosotros ese pensamiento? Porque es muy fácil. Desde pequeños nuestros padres nos enseñaron incompleto. Eso tengo que decirlo. Es decir, a pesar de conocer algo de la palabra, me refiero a nuestros padres, e inclusive ahora, como iglesia, hay la tendencia de enseñar incompleto. ¿Y por qué enseñamos incompleto? Porque nuestra vida no dice precisamente lo que hablamos con nuestra boca. Nosotros hablamos de Dios, de la existencia de Dios, hablamos de los milagros, hablamos de que Dios está con nosotros, pero en los momentos de las dificultades, en el momento de las vicisitudes, en ese momento es que cuando parece que nos olvidamos de Dios, parece que nos olvidamos de su existencia. Y aunque pareciera que no, nuestros hijos nos están viendo, nuestros hijos están atentos a ver cuáles son las reacciones cuando estamos pasando adversidades o cosas, ¿no es cierto? Hoy mismo estamos viviendo una cuarentena y no sabemos a ciencia cierta cuándo va a terminar esto. Y como consecuencia de haber cerrado negocios, como consecuencia de estar encerrados, muchos están pasando por dificultades tremendas, dificultades de provisión. Muchos les han sacado del trabajo porque no hay, ¿verdad? No hay fuentes de trabajo porque está cerradas las instituciones, cerrados los negocios, etcétera. Entonces, ¿cuál es tu reacción? Y si por desgracia estás enfermo, si por desgracia te has contagiado con el COVID-19, no solamente tú, sino toda la familia se pone a vivir ese gran temor, ese pánico colectivo, ¿verdad? ¿Cuál es la reacción de la iglesia durante todo este tiempo? Porque esta pregunta es bien importante. Porque la reacción de la iglesia en este tiempo dice de la verdad de nuestra fe, dice de la verdad de la existencia de Dios en nuestra vida, dice de la verdad del entendimiento acerca de la gracia de la salvación. Hermanos amados, como iglesia, nosotros tenemos que entender que tenemos un gran privilegio y es el de acercar el reino de Dios al mundo. ¿Y cómo es que la iglesia hace eso? Simplemente demostrando la gracia de la salvación. Así de simple es. No es de otra manera, no se puede de otra manera, mis amados hermanos. En el Ecuador, yo puedo decirlo a ciencia cierta, predicar el evangelio, hablar de la teoría, tener una Biblia en la mano y hablar de ella, no hace mucho. Lo podemos ver porque el evangelio no ha crecido de la manera que creció en el primer siglo, por ejemplo. Me estoy refiriendo al primer siglo del cristianismo. Porque definitivamente, ahora en día, estamos viviendo incompleto la gracia de la salvación. En la vida del primer siglo, de la iglesia del primer siglo, ellos experimentaron la gracia de la salvación de una manera extraordinaria, amados hermanos, lo cual es una enseñanza hermosísima para nosotros en este siglo y ha sido durante los 21 siglos que la humanidad está viviendo después de Cristo. Ha sido un ejemplo maravilloso, pues, una enseñanza maravillosa de cómo esa iglesia del primer siglo simplemente tomaron la gracia de la salvación y la vivieron cómo se tenía que vivir, como Dios quiere que la vivamos. Y leyendo la palabra de Dios, yo veo en la vida del apóstol Pablo y la iglesia que frecuentemente ellos pasaron por problemas, por trabajos,
por adversidades tremendas, mis amados hermanos. Y hay un episodio que se da en la vida de Pablo, que está en Hechos en el capítulo 16, que es bien importante, qué lindo es leer todo lo que sucede en los viajes misioneros de Pablo. Nosotros vemos la manifestación de la gracia, de la salvación y qué es lo que Dios produce cuando el creyente y la iglesia está pero metida y con convicción de que Dios está con ellos. Y en el capítulo 16 del libro de los Hechos, ahí se describe el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y dice la palabra que estaban en Filipos en este segundo viaje, y ahí se convirtieron cualquier cantidad de gente. Incluso se habla de una hermana Lidia que era cristiana y que vivía de la bendición de Dios. Dice que ella se convierte al Señor y su familia y son bautizados. Y miren, hermanos, dice la palabra que mucha gente se convertía al Señor. Y Pablo estaba en esta ciudad de Filipos y dice que un día salían de la oración y ahí se encuentran con una muchacha que dice la palabra que tenía un espíritu de adivinación y estaba haciendo un revoluco, realmente llamando la atención. Y Pablo se acerca y reprende al espíritu inmundo que tenía esta chica y es echado, ¿verdad? Pablo reprendió al espíritu, pero ¿qué pasó? Los romanos, los que estaban en comunión con esta muchacha que vivía de la adivinación, no les gustó que se les acabara el negocio de la adivinación, porque eso les traía unas ganancias tremendas. Y entonces empezaron a decir barbaridades en contra de Pablo, pero a mí me gusta mucho esta porción porque en un momento la gente se levantó, especialmente estos que tenían el negocio de la adivinación, y le empiezan a acusar a Pablo y a Silas, y dicen, estos han venido y alborotan la ciudad. Yo creo que eso está haciendo falta en el Ecuador, falta en Quito, falta en todas las provincias, que la iglesia se levante a alborotar la ciudad. Sí, eso no es popular, porque es cambiar los esquemas de vida y los esquemas de negocio también, ¿verdad? Sabemos qué es lo que se vive en el Ecuador. En términos generales, hay una corrupción tremenda. Entonces, como consecuencia de esta acusación, dice que Pablo y Silas fueron azotados. Miren qué tremendo. Por predicar la palabra. Fueron azotados y fueron encarcelados, hermanos. Les llevaron presos, todos ya medios quebrados, medios rotos. Imagínense después de recibir los azotes, ¿no es cierto? Y dice la palabra de Dios que fueron puestos en una de las mazmorras más horribles de la cárcel. Y no solamente les tiraron en las mazmorras, sino que les pusieron en un cepo que se llama, es decir, estaban con las manos en medio de un aparato de madera y solo la cabeza salía y las manos. Y estaban aprisionados en ese cepo. ¿Qué puedo decir de esto? Por predicar la palabra, el apóstol Pablo y Silas estaban viviendo una tremenda adversidad estos siervos de Dios. Pero ¿saben qué? Para ellos fue una gran oportunidad para ver la grandeza de Dios, para ver la gracia de Dios en ellos, la gracia de la salvación en ellos. Y yo quiero en este día precisamente tomar este ejemplo y hacer una analogía, ¿verdad?, con lo que nosotros tenemos que vivir. Hay 3 cosas maravillosas que manifestaron en este periodo los apóstoles. 3 cosas que definitivamente tenemos que nosotros aprender a hacerlo también. En primer lugar, la confianza en la gracia de la salvación. ¿A qué me refiero con esto? Ellos estaban persuadidos del poder protector de Dios.
Es decir, no era la primera vez que les estaba pasando situaciones difíciles, ni eran situación nueva para ellos, sino que ya venían predicando la palabra y tenían problemas por todos lados, pero ellos estaban persuadidos, tenían una confianza grande en la gracia de la salvación. Y estaban persuadidos de la protección de Dios. Entonces dice, les tiraron en el lugar más oscuro de la cárcel. Y en Hechos 16, los versículos 25 y 26 dice esto. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, fíjense, orando, cantaban himnos a Dios. Yo me quedo aquí. No dice, pero a medianoche, llorando, quejándose, lamentándose, ya desesperados, angustiados. Ahora ya, ¿quién podrá defendernos? Nadie, hermanos amados. Ellos a medianoche, dice la palabra, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos, importante esto, y los presos que ya estaban de a saber de cuánto tiempo ahí encarcelados, los oían. Y dice, y de pronto, dice el versículo 26, sobrevino de repente un gran terremoto. ¡Wow! La alabanza a Dios produjo que se moviera todo el sistema del cielo. Y dice, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los simientes de la cárcel se sacudían. Ya me imagino qué tremendo debe haber sido esta experiencia. Y al instante, dice, se abrieron todas las puertas, no solamente las puertas de Pablo y Sila, sino de todos los presos. Y las cadenas de todos se soltaron. Ok, aquí esto es bien importante, iglesia, con respecto a todo lo que yo estoy diciendo hasta este momento. Estamos viviendo momentos difíciles. ¿Cuál es la historia que tú estás escribiendo? ¿Qué estás hablando? ¿Estás toda la vida quejándote de la situación? ¿Estás negativo? ¿Estás apesadumbrado? ¿Desanimado? ¿Ya no quieres caminar? ¿Te estás acostumbrando a ese sentimiento negativo de no poder, de estar preso? Porque a la final, estar confinado en tu casa, sí, estás bien bonito, es casi una hermosa cárcel, ¿verdad? Con todas las comodidades del mundo. Pero los pies están en una red, porque no se puede caminar. Entonces, no se puede salir, no se puede tener contacto con afuera. ¿Cuál es el testimonio que están viendo en ti la gente que te rodea, tu familiar que nunca oyó del Evangelio, nunca vivió el Evangelio, nunca llegó a una iglesia, nunca tuvo un proceso de discipulado? La iglesia ha tenido todo esto. La iglesia ha tenido el amparo de Dios, la provisión de Dios, etcétera. Entonces, hoy en este momento es de manifestar esa confianza en la gracia de la salvación y esperar que esa confianza en la salvación produzca que la protección de Dios se manifieste con poder en tu familia, que tu familia pueda abrir el corazón a Dios y que puedan ver que aunque estamos confinados, si no nos falta alimento, no nos falta la protección de Dios, todavía estamos sanos, hermanos. No hemos caído en el mal, no, Señor. Dios ha estado y está con nosotros. Y esto me lleva al segundo punto, porque la iglesia no solamente tiene que demostrar confianza en la gracia de la salvación, sino que tiene que tener un interés genuino en la gracia de la salvación. Mire lo que acabo de decir. Interés genuinos en la gracia de la salvación. La liberación de Pablo, de Silas y de todos los que estaban en la cárcel era asombrosa.
asombrosa. Y la reacción del carcelero también es de gran asombro. Si nosotros leemos los versículos 27 y 28, dice esto la palabra en el versículo 27, despertando el carcelero, porque la bulla debe haber sido tremenda. Era un gran terremoto, los cimientos se sacudieron, la casa temblaba. Y dice que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Póngale atención a esto. Simplemente él vio las puertas abiertas y dijo, aquí ya no hay presos. ¡Wow! Me quedé dormido. Era mi responsabilidad ver que ellos estén en la cárcel. Pero me quedé dormido. Ahora, como responsable, me van a matar. Entonces dice que agarra la espada y se va a matar, pensando que los presos, todos los presos, habían huido. Versículo 28 dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El milagro es asombroso, porque no, se abrieron las puertas, se cayeron las cadenas, pero ningún preso huyó, sino que lo que estaba sucediendo produjo una reacción tremendísima en todos los presos. Viendo la reacción de Pablo y Silas, viendo que ellos no estaban quejándose, no estaban lamentándose, no gritaban su desgracia, sino que alababan a Dios, oraban y alababan a Dios, entregaban su vida a Dios. Eso les llamó la atención. Y entonces sucede una cosa increíble. El carcelero lo sacó de la cárcel. ¿Cuál era la posición del carcelero? La posición del carcelero no era sacarlos de la cárcel, era mantenerlos dentro. ¿Y saben por qué les sacó de la cárcel? Porque entendió la salvación de Dios de Pablo y Silas. Y ahí hizo una gran pregunta y quiso conocer más. Póngale atención a lo que dice el versículo 29 y 30. Entonces el carcelero dice, pidiendo luz, se precipitó dentro de la cárcel y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¡Wow! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el carcelero? El carcelero se tiró, se metió en el milagro. No entró a reclamar, no entró a hacer otra cosa. Simplemente entendió que era Dios en la vida de Pablo y Silas. Y se tiró a los pies de Pablo y Silas. Se metió en el milagro. Y sacándolos de la cárcel, dijo, vamos. Oh, a mí me encanta esto. Me encanta esto porque no les dijo, sacándoles dijo, vayan, huyan, oh, este es el momento. No dijo eso. Él quería permanecer en el milagro y les dijo, vamos. Y se hizo parte de ellos. Y ahí viene la gran pregunta y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí está una clave muy importante para la iglesia. Porque la iglesia no puede vivir de una experiencia pasada. La iglesia tiene que vivir por la palabra de Dios, por todos los sucesos del día. No puede vivir simplemente por experiencia de otro. No. Tiene que buscar conocer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser libre como ustedes? ¿Cómo es que ustedes fueron libres estando en el cepo, estando con cadenas, estando tras las puertas de la cárcel? ¿Cómo puedo yo también ser libre? Se interesó
por la protección, por la salvación de Dios. Oh, hermano amado, ¿cuánta gente está en este momento en cepos? Sí, me refiero que voluntariamente, por sus sentimientos, por su negatividad y por las situaciones, por las adversidades, se encarcelan a sí mismos y ya no puedo salir. ¿Quién me salvará? Y empiezan a acostarse en las camas de la autocompasión. Y empiezan a mendigar atención. Nadie me atiende. Oh, cómo no quisiera que alguien me ayudara. Y se están muriendo poco a poco, encarcelados en la autocompasión. Y otros en el rencor. Otros en la amargura. Otros en la ira, otros en la cólera, otros en los vicios, en cepos, encarcelados. Y a lo mejor muchos de ellos son parte de la iglesia, es decir, creen en Dios. Pero ¿saben qué? No se han interesado en conocer más de Dios. Y esto es importante si tú y yo queremos vivir la gracia de la salvación. Tenemos que tener un interés genuino en conocer más de Dios. Y esto me lleva al tercer punto. Porque en el momento en que ya se conoce, en el momento en que uno empieza a experimentar la salvación, entonces empieza a sucederse cosas que son milagrosas en cada uno de nosotros. En el versículo del 31 al 33, ellos le dicen, cuando él pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Y hace una aseveración, porque esta es una promesa de Dios. Y serás salvo tú y tu casa. Y serás salvo tú y tu casa. Recuerdan que él les sacó de la cárcel. Él se hizo parte de ellos y no los llevó a un hotel. El carcelero llevó a Pablo y a Silas a su casa. Porque dice el versículo 32, después de que le dice, Pablo, serás salvo tú y tu casa, en el versículo 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Eso es lo que hace la palabra. Cuando tú y yo experimentamos la salvación, no queremos ser solo nosotros. Tiene que ser la casa también. Tiene que ser la casa también. Y si tú eres la autoridad en tu casa, tienen que ver en la autoridad la confianza que la autoridad tiene en la gracia de Dios. Dice la palabra que oía la palabra de Dios, pero recuerdan que Pablo y Silas estaban totalmente quebrados, rotos la espalda por todos los latigazos que recibieron. Y él dice en el versículo 33, tomándoles aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Les lavó las heridas, les cuidó. Es decir, ya se cambió los estándares del carcelero que buscaba siempre tener oprimidos a los presos. Ahora quería promover el alivio de aquellos que le predicaron la palabra. Vio que necesitaban, vio que estaban ensangrentados y dice, les lavó las heridas. Y no solo eso, porque ya le hablaron de la palabra del Señor. Y les habló a él y a toda su casa. Y dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¡Aleluya! No era solo él, sino que con todos los suyos. Les dijo, hijitos, este es el día. Mujer le dijo a su esposa, este es el día. Y si habían otros parientes ahí, dijo, vámonos, todos nos bautizamos ahí. Y fueron bautizados. Hermanos, si somos cristianos, si ya entendemos de la gracia de la salvación y conocemos, no nos queda otro recurso que compartir la experiencia de la gracia de la salvación. Este
era precisamente el tercer punto. El compartir la experiencia de la gracia de la salvación. Y aquí nosotros nos hemos dado cuenta que no solamente los apóstoles compartieron, sino también el carcelero compartió con toda su familia y con todos los que estaban en su casa. Y todos se bautizaron, todos creyeron en el Señor. Yo les puedo decir una sola cosa, hermano, ya voy terminando en este día. Dios confirma con hechos la gracia de la salvación. Así de simple es. Dios confirma con hechos la gracia de la salvación. Tú y yo somos salvos por gracia, para que en nuestra salvación se manifieste el bien de Dios. ¿Oíste lo que acabo de decir? Al iniciar esta pequeña meditación, yo leí 3 versículos en Efesios. Efesios 2, 8, 9 y 10. Y el versículo 10 dice claramente, y ahí nos damos cuenta por qué la salvación, la gracia de la salvación, no son solo palabras, sino hechos. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En esta porción de la Escritura lo podemos ver claramente. Hermanos amados, ¿se le escapó a Dios tal vez el hecho de que Pablo y Silas iban a caer presos? No. La situación el Señor la transformó en buena. Esa fea adversidad de Pablo y Silas la transformó en buena. ¿Cómo? Por la gracia de la salvación. Ellos, entendiendo el poder de esa gracia, oraron al Señor, cantaron y fueron beneficiados un montón de gente. Todos los presos fueron liberados. El carcelero fue liberado. Sí, fue liberado, fue hecho libre. Ahora era un hijo de Dios. Su familia fue liberada. Todo eso lo preparó el Señor. El Señor preparó, esa era una buena obra preparada por Dios. La plática de los apóstoles con el carcelero, buena obra preparada por Dios. Hablar la palabra del Señor al carcelero y a toda su casa era preparado. Es una obra preparada por Dios para que camine en ellos, para que caminen ellos en esa buena obra de Dios. El carcelero lavando las heridas de Pablo y Silas era una buena obra preparada por Dios para que el carcelero se ocupara de eso. El hecho de que se bautizó él y se bautizó toda la familia era una obra buena preparada por Dios para toda la familia. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, estamos en este día y tenemos que entender a ciencia cierta que la salvación propiciada por Dios no se basa en lo que nosotros hacemos o queremos hacer. Se basa en lo hecho por Dios en la cruz del Calvario, cuando dijo consumado es. Ahora yo voy a edificar la iglesia. La iglesia ya tiene toda la capacidad para hacerlo. La iglesia tiene todo el poder para hacerlo. Por eso bendigamos a Dios creyendo en la palabra y así ser bendecidos por Él y bendecir a todos los nuestros. Viviendo el Evangelio, viviendo la gracia de la salvación. Hoy más que nunca, tu familia, los que te rodean, necesitan ver a un Pablo y Silas en ustedes, hermanos. Sí, estoy hablando de que
El apóstol Pablo en una de sus cartas dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ahora tenemos que imitar a Cristo. Ahora tenemos que ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Hoy es el momento de decir, Señor, úsame para tu gloria. Yo quiero vivir la gracia de la salvación. Yo quiero que inclines tu rostro y oremos en este día. Cierra tus ojos y si tú como cristiano no has estado viviendo del todo la gracia de la salvación por tanta duda, por tanta adversidad vivida. Y si tú nunca entregaste tu vida al Señor y no conoces de la gracia de la salvación, yo quiero que en este momento, cerrando tus ojos, di conmigo, Señor y Dios, este es el momento, aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Señor. Tómala. Bendíceme. Yo creo en ti y quiero ser salvo y quiero que toda mi casa sea salva. Yo quiero vivir la gracia de la salvación y experimentar tu mano fuerte y tu brazo extendido. Aquí te entrego mi vida. Señor, tómala, por favor, y enséñame a conocerte, amarte y seguirte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, yo les digo, una oración dicha con tanta sencillez, humildad y realidad, cambia y transforma nuestra vida. Así como la vida del carcelero y toda su familia. Tú y yo tenemos que tener realmente conciencia, ¿verdad? Y confianza en la gracia de la salvación. Tenemos que tener un interés genuino en la gracia de la salvación. Y sí, tenemos que compartir la experiencia de la gracia de la salvación con todos los que nos rodean. Yo te mando un abrazo en este día. Yo te mando un abrazo y yo te digo, mis oraciones estarán sobre ustedes también. Gracias. Que Dios les bendiga y añade bendición a su vida por la gracia de la salvación. Bendiciones, amados hermanos.